Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandra Díaz Martínez. A continuación, presentaré mi proyecto de tesis que lleva por título El Dark Marketing, enemigo de la democracia, influencia del uso del Dark Marketing en las elecciones de México en el año 2018, para obtener el título a licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana Puebla. El uso del dark marketing en las campañas políticas se ha ido intensificando. Cada vez son más las personas que incurren en estas prácticas, por la facilidad y la falta de regulación de estos mensajes. Con la evolución de los medios de comunicación, se ha vuelto cada vez más complicado descubrir la procedencia de los mensajes, ya que basta con usar las redes sociales para esparcir el mensaje, e inclusive son los mismos medios de comunicación quienes lo propagan, llegando de manera más rápida y fácil a una gran cantidad de personas. De acuerdo con Jorge Cortés, el dark marketing es una práctica muy común, en donde la imagen e inclusive la integridad de los candidatos se ve afectada. En estos días, el uso de Internet es muy común. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 96.9% de la población que utiliza Internet lo usa para obtener información. Entonces, con la propaganda oscura, los usuarios se llenan de información falsa. De acuerdo con Felipe Marañón, el uso de estos medios es un medio de persuasión política. Como se puede observar, es una herramienta de suma importancia, ya que afecta la opinión crítica de los ciudadanos. La pregunta que guiará la investigación es: ¿cómo influye el dark marketing en las elecciones de México en el año 2018? Para lo cual, el objetivo general es identificar la influencia del dark marketing en las elecciones de México en el año 2018. Mi hipótesis consiste en que, en las elecciones de México en el año 2018, el uso constante del dark marketing como estrategia política para desacreditar a los candidatos implicó el rechazo de candidatos del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, lo que dio como resultado que gran parte de la población votara por el Partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena. El marketing es un tema que se ha estudiado ampliamente en el área de negocios, pero en el campo de las ciencias sociales es casi nuevo, y hay muy pocas investigaciones en relación al tema, la mayoría enfocadas en la publicidad, el uso de redes sociales en las campañas o cómo funciona la persuasión política, pero no en cómo el dark marketing influye directamente en las elecciones. El dark marketing es un elemento de estudio relevante debido a su gran influencia y persuasión en la forma de pensar de la ciudadanía. México es un país democrático, en donde los ciudadanos eligen a sus representantes de manera libre y directa, por lo cual, a verse influenciados por el dark marketing, este voto se puede llegar a viciar y provocar el deterioro de la democracia participativa en México. Actualmente vivimos en una sociedad en la que existe desafección política por parte de la mayoría de los ciudadanos y cada vez son menos el número de personas que salen a votar. En el 2018, de acuerdo a datos en el Instituto Nacional Electoral, solo el 62.3% de la población acudió a votar, y este porcentaje se ve afectado por el uso del dark marketing. Con la presente investigación pretendo generar conciencia en los ciudadanos para que sean más críticos a la hora de leer noticias y evitar caer en estrategias y así, posiblemente, encontrar la manera de disminuir esta práctica. Para guiar mi investigación utilizaré la corriente teórica del conservadurismo nacionalista. Uno de sus principales exponentes fue Carl Smith, quien en su obra El concepto de lo político menciona que, sin la existencia de una lucha constante, no existiría política, y el dark marketing es eso, una lucha constante entre la política que implica tácticas y manipulaciones para la obtención del poder. Es importante recalcar una serie de conceptos que se relacionan con el tema, para lograr un pleno entendimiento de la investigación. En primer lugar, las estrategias políticas son los métodos o pasos que sirven para dar a conocer a un candidato electoral, incentivar a votar o no por él, e inclusive mejorar o dañar la imagen de éste. Esta última es de suma importancia en las campañas electorales, ya que son el instrumento que tienen los candidatos para darse a conocer y convencer a la población de que se vote por ellos. El dark marketing es el resultado de mezclar dos tipos de propaganda: la propaganda negra, que está dirigida a la población menos culta, educada y preparada de la sociedad, tiene fecha de inicio y de término, y generalmente coincide con el proceso electoral. Trabaja en los medios masivos de comunicación para que ésta se potencialice, y la propaganda oscura, que está dirigida a cualquier tipo de población, no tiene fecha de inicio ni de término y pretende dañar considerablemente a un actor político o actor político, hasta casi aniquilarlo. Ambos tipos de propaganda aceptan la decisión de los votantes a la hora de elegir representantes, por lo cual es importante conocer cuáles son los efectos principales de estos y cómo se pueden disminuir. Ahora pasaremos a hablar sobre el estado del arte, primero enunciando el momento de surgimiento del tema como problema académico. El dark marketing en el campo de las ciencias políticas es un tema relevantemente nuevo. El momento de surgimiento del tema se puede dividir en dos partes. Primero, el estudio del marketing político surge desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
cuando los medios de comunicación comienzan a cambiar y ya no solo se usa la radio y la televisión, se comienza a utilizar el correo electrónico como medio de comunicación. Es ahí cuando los investigadores se percatan que existe una nueva forma de propaganda. Por su parte, el dark marketing comienza a tomar relevancia con los investigadores con la introducción de las redes sociales a la política. El marketing en México comienza a tomar relevancia para los investigadores a partir del 2000, cuando se da el cambio en el poder, ya que a partir de esa fecha es cuando los partidos políticos comienzan a tener acceso al poder y a distintos cargos públicos, por lo cual las campañas se identifican y los investigadores comienzan a analizarlas. Una de las razones por las cuales se comienza a estudiar el dark marketing es porque surge un nuevo medio masivo por el cual los partidos realizan su propaganda, y es por medio de las redes sociales. Otra razón es que en el 2017 cambia la ley sobre acceso a partidos políticos a medios de comunicación, lo que obligó a los partidos a buscar nuevas formas de propaganda, y una de ellas fue las redes sociales. Dentro de las investigaciones existentes respecto al marketing político, hay 4 puntos de coincidencia entre los distintos autores. El primero es que el creciente uso de las redes sociales como medio de información influye en la toma de decisiones del votante a la hora de elegir representante. Esta opinión la comparten Mauricio Saldaña, Jorge Cortés, Federico Izarrábal, Diego Vallarino, Agustín Bonino, Ana Laura Pérez, Leticia Heras y Onel Díaz. El segundo punto es que existe desafección política por parte de los ciudadanos respecto a quienes los van a representar en los distintos cargos públicos. Esta opinión la comparten Carlos Muñiz, Nicolás Caballaro, Ulises Beltrán y Rodrigo Castro. El tercer punto es que existe desconfianza y deslegitimación por parte de los ciudadanos hacia instituciones y en general hacia el sistema, lo cual tiene como consecuencia la poca participación ciudadana en el proceso electoral. Esto lo comparten Carlos Muñiz, Mauricio Saldaña, Jorge Cortés, Ulises Beltrán y Rodrigo Castro. El último punto de encuentro menciona que lo más importante para un candidato es su campaña electoral y política, es la comunicación política y la imagen del candidato. Esto de acuerdo a los autores Virginia García, Orlando de Amo, Onel Díaz, entre otros. Así como existen hipótesis recurrentes, entre los distintos autores existen puntos de encuentro que podrían suscitar un debate entre los mismos. Por ejemplo, Carlos Muñiz afirma que la desafección política de los ciudadanos podría ayudar a que no caigan en noticias y contenido falso, mientras que Saldaña y Cortés plantea que la desafección política provoca que los ciudadanos sean más susceptibles a este tipo de mensajes. El segundo punto de encuentro surge durante el coloquio realizado en el 2019 en Uruguay por el Centro Latinoamericano de Economía Humana, en donde participan distintos autores. Agustín Bonino señala que es importante y si es posible la creación de un método para regular el uso de redes sociales en las campañas. Por su parte, Caballero afirma que aunque es muy importante que se tenga estas regulaciones, es casi imposible debido a la ampliedad y la magnitud de las mismas redes sociales. Dentro del análisis de distintos autores existen vacíos en la investigación. Uno de ellos es el uso del dark marketing en las campañas políticas mexicanas, ya que como se ha mencionado anteriormente es un tema reciente y son muy pocos los autores que han tocado el tema. Por otro lado, hace falta también tocar el tema sobre cómo informar a la ciudadanía para no caer en las noticias o contenido falso. La mayoría de los estudios se concentran en describir cómo el marketing político, cómo influye en las personas y cuál es el tipo de público al que va dirigido. Sin embargo, hacen falta escritos en donde se le enseña a la población a reconocer este tipo de mensajes y verificar su fuente de información, a estar más informados y ser más críticos. Utilizar el método de investigación de la etnografía y el método hermenéutico. Se realizará la revisión de base de datos, recolección de testimonios y noticias en torno a las elecciones, desde los distintos medios de comunicación como redes sociales, revistas y periódicos, desde mediados del 2017 a finales del tiempo de campañas políticas, así como entrevistas, spots comerciales de cada uno de los candidatos presidenciales, y en segundo lugar recolección de testimonios, opiniones de distintos autores, encuesta dirigida a los ciudadanos mexicanos que hayan votado en las elecciones del 2018 y una entrevista semiestructurada al Dr. Jorge Cortés Moreno, especialista en investigación del dark marketing. Como se puede observar, entonces, el dark marketing es un tema de suma importancia, ya que afecta la opinión crítica de los ciudadanos y puede dañar la democracia participativa en México. Tiene que ver con la ciencia política en dos sentidos. Analiza la relación de poder que ejercen los candidatos y sus imágenes en las campañas electorales y analiza el poder político en las colectividades, ya que estudia la perspectiva de la población y la influencia que tienen estos mensajes en las campañas políticas.